Tiempo. Nos movemos en el tiempo. Funcionamos con tiempo como si fuéramos piezas de un enorme engranaje que mide lo que hacemos, pensamos y sentimos. Corre que te corre, no llegamos, no alcanzamos, no nos da la vida. Somos piezas de un gigantesco sistema de producción que va más allá de la oferta y la demanda, hasta el punto de pensar y sentir según dicta el sistema, que no piensa ni siente, y que, como si nos hipnotizara, nos empuja a llenar nuestras vidas de cosas que hacer. Pocas veces nos preguntamos si todo eso tiene algún sentido, si de verdad vivimos las vidas que realmente queremos. Sufrimos insomnio, trastornos alimenticios, dolores musculares, problemas digestivos, hipertensión, o nos deprimimos, nos angustiamos, nos malhumoramos, perdemos energía. De repente, algo habla en nuestro interior y todo lo que dice tiene que ver con lo mismo. El estrés, la enfermedad del tengo que. Tengo que ir, tengo que sentir, tengo que llegar, tengo que hacer, tengo que lograr y ya al colmo, tengo que ser feliz. Tengo que ir de vacaciones, tengo que distraerme. Pero, ¿es el estrés en sí mismo algo negativo? Es evidente que algo falla, porque nos desborda el estrés. Entonces, ¿qué es? ¿El mal de nuestro tiempo? ¿Algo natural que pierde su equilibrio por nuestra forma de vivir? ¿Una lacra inevitable? ¿Un índice de productividad? ¿Acaso una fea costumbre? Tantas cosas que pueden provocar estrés, que por dónde empezar, ¿no? Sí, supongo que cada uno identifica como estrés. Pues, determinado. Para mí el estrés, por ejemplo, es cuando no puedo abarcar todo lo que quiero abarcar. Esa expectativa creada por todo lo que tú crees que se espera de ti o lo que tú mismo esperas de ti mismo. Porque tú le preguntas a cualquier persona, todo el mundo está estresado, ¿no? Sí. Entonces, ¿no será también que el concepto estresado está de moda y es una manera de justificar que no controlamos el tiempo o no controlamos nuestras emociones? Entonces, todo el mundo lo utiliza de manera coloquial. ¿Sabes qué me genera a mí un montón de estrés? Respecto a lo que están diciendo, es como o sea, la sociedad, lo que nos venden, la inmediatez, las redes. El estrés al final es una respuesta que es biológica y que es necesaria a determinadas situaciones y factores que nos obligan a tener esa respuesta de huida, ¿no? De estar atentos, de estar alerta, y al final ante un factor que ocurre nos puede generar un momento de mayor ansiedad o de mayor estrés. ¿Y eso qué hace? Pues que al final hay una parte biológica en la que empieza a funcionar todo un eje hipotálamo adrenérgico pituitario y ahí empieza a subir el cortisol, a subir la adrenalina, y eso produce una serie de respuestas físicas que nos preparan para una situación que a priori nos parece que va a ser complicada. Claro, yo creo que es importante diferenciar en que un grado de estrés es normal, ¿no? Y el problema es cuando ese estrés ya no está siendo dañino, cuando ya no es funcional, ¿no? Entonces creo que es importante el poder diferenciarlo y ver qué es lo que para mí me hace daño y qué cosas para mí me hacen bien, ¿no? Entonces va a ser importante el poder conocerme, el pararme a pensar qué aspectos me están ayudando y qué aspectos no me están ayudando, ¿no? Me perjudican en mi día a día. Que al fin y al cabo el estrés es el desequilibrio. Lo que estamos notando y nos incomoda, porque lo que implica el estrés es desequilibrio. El ser humano pretende y se siente cómodo en el equilibrio personal, el equilibrio emocional, el equilibrio económico, etc., ¿no? Y el estrés es todo lo contrario, ¿eh? Es cuando se desequilibra. Solemos decir que cada persona es un mundo, y así es. Quizás hay tantos modos de vivir estrés como personas existen, porque cada cual vive sus propias circunstancias. Quizás la diferencia esté más en cómo se afrontan los síntomas del estrés que en los propios síntomas. Esa sensación de desbordamiento. Ese desbordamiento viene fundamentalmente de que nuestro cerebro
sin que nosotros lo sepamos, está poniendo sobre la mesa qué recursos tengo y qué demandas hay. Y luego qué recursos tengo. Cuando tu cerebro percibe que no doy para más, no me da el tiempo, no me da la capacidad, no me da el equilibrio, entonces empieza el estrés. Cuando el estrés empieza a ser ya patológico, ¿no? ¿En qué circunstancias? Y para mí porque conecta con sentirme culpable. Que creo que eso es un tema que está en la base del estrés, ¿no? El que yo, no solo yo no puedo, sino soy culpable de esta situación, soy responsable, por lo tanto me castigo, ¿no? Que al final, como mecanismo inconsciente, digamos, por utilizar una palabra psicológica, ¿no? Yo he pasado un proceso hace unos años de enfermedad y durante un cáncer de mama, durante todo el tratamiento estuve muy sostenida y independientemente de que estuviera muy sostenida, todo el proceso creo que lo llevé bastante entera, con el estado de ánimo muy bien, incluso recibiendo de la gente que me estaba acompañando, que era increíble que yo los animaba a ellos, ¿no? Una vez termino todo el proceso y me dicen, bueno, ya estás curada, estás bien, ahora tienes revisiones y tal, es ahí donde a mí me da el bajón fuerte, ¿no? Entonces yo no lo entendía. Eso me generó muchísimo estrés porque no entendía. Me vino esa culpa de tía, ahora que tienes que estar bien, ¿por qué ahora te caes? ¿Por qué ahora estás mal? Cuando tengo como el objetivo de llegar al examen, si yo mientras en esa época me pasa algo, por ejemplo, falleció mi abuela en noviembre y luego en abril falleció la otra, todo en época de exámenes, y yo no lloré, yo nada, ni me moté, yo mis exámenes. A mí me da igual, como si... No te lo podías permitir. Sí, exactamente. Yo no me dejaba decir, vale, párate a llorar, quédate con tu luto, quédate en casa, ¿no? Me voy a la biblioteca que tengo examen, tú estás llorando, no puedo aguantarte a ti llorando, me voy de casa a estudiar. Cuando acaban las clases, claramente el peso emocional que tenía era muy fuerte, las clases no me fueron bien y ya fue como la hecatombe ya. O sea, ni familia, ni estudios, ni el trabajo, todo mal. Y claro, y fue cuando hago yo, ¿qué hago yo ahora con mi vida? El estrés sería como una ansiedad que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Porque al final podemos tener, cuando nos sucede una situación podemos ponernos ansiosos y cuando esa situación de ansiedad se perpetúa mucho en el tiempo podemos llegar a una situación de estrés, pero ese estrés tampoco tiene por qué ser patológico porque hay situaciones en la vida que nos obligan a mantener ese momento de estrés. Si mi hijo se enferma es una situación estresante en mi vida y tengo que estar preparado para superarla. Entonces tampoco vamos a asociar ansiedad y estrés a patología, sino que pueden ser situaciones naturales del día a día, lo que tendremos que aprender a cómo manejarlo para que no lleguen a patología. La palabra estrés se ha llevado como, ¿no? Ahora le llamamos estrés a algo que quizás no lo es, pero también se ha patologizado la palabra, porque estrés en sí, quiero decir, igual que un músculo necesita tensión, ¿no? Para poder ir cogiendo fuerza, ¿no? Y mucha tensión puede romper el músculo y poca no lo ejercita, el estrés también nos moviliza. Un momento, entonces, ¿el estrés es malo? ¿Es natural? Y si es así, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué se nos va tan fácilmente de las manos? ¿No? Y el estrés en sí lo que quiere decir es activación, ¿no? Entonces, y además está estudiado, ¿no? Un grado de activación beneficia el rendimiento y a partir de ahí empezamos a ser patológico, ¿no? Y lo que ocurre en los trastornos al final es que una respuesta normal, ¿no? Y que debería ser adaptativa y que nos sirva, funciona desequilibradamente. El caso más extremo, que es el estrés postraumático, se da la circunstancia que puede haber una hipersensibilidad emocional, personas con arranques de llanto, con tristeza profunda, con rabia extraordinaria, miedo intenso, y luego de repente te encuentras con la anestesia emocional, que es más peligroso, que es cuando esa persona no siente, pero no siente ni alegría, ni pena, ni tristeza, y se queda como una especie de corcho emocional, ¿no? Y es precisamente porque el estrés está ahí implicado, porque son las fluctuaciones, los cambios, porque también el organismo es muy sabio y neuroquímicamente también es muy sabio. Cuando estamos estresados está el cortisol por las nubes, está la noradrenalina, es decir, están las hormonas y los neurotransmisores acelerados, pero el organismo dice, esto yo puedo pagar hasta un punto, la factura es muy cara, y el propio organismo te desconecta. Porque si no sabe que podría llegar incluso a un shock, podrías entrar en shock y podrías entrar en una situación emocional e incluso física muy grave. Pero está bien claro a qué nos referimos cuando las personas hablamos de estrés. La pregunta es ¿qué lo causa? ¿Qué desencadena esa respuesta que, por lo visto, es natural y hasta necesaria? ¿Y por qué nos desborda?
Por esa parte es importante entonces que en el sistema de la salud se entienda esto porque cuando yo acudí a hablar con mi doctora, pues necesito que me echen una mano, necesito hablar con alguien, me está pasando esto. Lo primero que hicieron fue medicarme. Y cuando me mandó la medicación me dijo, bueno, ten en cuenta que cuando te empiezas a tomar esto no puedes parar, tienes que estarlo tomando durante... Yo no me lo tomé, por supuesto, porque me asusté más todavía, me generó más estrés. Entonces, esto también hay que revisarlo. En mi caso me proporcionaron ayuda de un psicólogo del gobierno, en el público, pero tardaron casi 6 meses en darme una cita y cuando voy me dice, tú no estás estresada, tú lo que tienes es una tontería. No, pero es que... Y yo con ataques de ansiedad, de pánico, que tal, y no, tú lo que tienes es tontería. Y yo, vale, qué guay. Y luego sí me mandaron ya medicación, que digo yo, que tengo 15 años. O sea, ¿cómo voy a estar tomando yo qué sé, un alprazolam o algo así? Y yo durante muchos años estuve tomando medicación. En un punto lo dejé por completo y no he vuelto a querer, aunque me lo han sugerido en algunos momentos de crisis, volver a tomar, y yo siempre me he negado. Es como que tu sistema nervioso es muy fluctuante porque depende mucho de una sustancia. Sí, entonces, como que tú no desarrollas por ti mismo estrategias, ¿vale? Que podrías llegar a, con cierta ayuda, podrías desarrollar esas estrategias, pero al darte la píldora, ¿sabes? Fácil, es como que no, por ti mismo no eres capaz de desarrollar ese mecanismo. Cuando tú estás muy estresado, uno de los factores que también se han demostrado que están implicados es la incertidumbre. Las situaciones inciertas en general nos generan estrés. Que le guste el fútbol, ¿no? Está viendo la final de la Copa y la está viendo en directo y no tiene nada que ver a verla en diferido y grabado y cuando sabes el resultado. ¿Por qué? Pues porque no hay incertidumbre, ya sabes el resultado. Luego, la incertidumbre, sin más, a palo seco, ya es un factor de estrés. Hombre, pues nada nos cuesta en las personas que viven situaciones de incertidumbre de salud, no sé por qué me pasa esto, no sé qué me está ocurriendo, pues a veces, no digo que siempre, pero a veces una buena explicación significa que se va a reducir o eliminar esa incertidumbre y la persona, en tu caso, hubiera sido maravilloso explicarte sencillamente esto. Mira, es totalmente normal. El problema es que muchas veces tenemos una situación de no al cambio. Entonces, cuando yo me mantengo en una situación, las conductas al final tienen una funcionalidad, ¿no? Entonces, quizás si yo me mantengo en una situación continuada, también evito hacer un cambio y no me doy cuenta de que me está produciendo un daño. Y ese daño también me da un refuerzo, ¿no? Y muchas veces ese refuerzo es el evitar enfrentarme a determinadas situaciones. Posiblemente la sensación de sentirte evaluado, ¿sí? Es una de las cosas que todavía me produce estrés. Hombre, lo controlas ya. Pero sobre todo el estrés cargándolo en el miedo, como dice Juan, a que se me esté olvidando algo, porque yo sí siento que cuando estoy en estrés se me olvidan las cosas. Claro. No, fundamentalmente. Yo lo que uno ha visto es que el estrés y el olvido están muy relacionados, ¿no? Entonces, la gente pierde las cosas en las paradas de tren, en las paradas de metro, en los aeropuertos, porque el estrés de ese momento de tener que actuar rápido, de tener que dar respuestas cognitivas, de solución de problemas rápido, le estresa. Pues, como profesor, por ejemplo, yo que soy profesor, sí he vivido el tema fundamentalmente de me están evaluando, entonces me afecta la memoria, no recupero, se me queda la mente en blanco, como la gente, los alumnos en los exámenes, ¿no? Se queda la mente en blanco. O sea, yo he estudiado, profe, pero se te olvida porque es muy fácil inocular estrés, meter presión en la vida, ¿no? Por supuesto, pero en este caso es el condicionante social. Y me di cuenta que el condicionante social sí me afecta mucho. Cuando tengo que demostrar por ejemplo, una entrevista de trabajo, una reunión en la que tú te sientes evaluado, como tú estás diciendo, ¿no? Eso a mí me genera un montón de estrés, tanto que me bloqueo. Sí. Me bloqueo y empiezo a hablar pensando lo que estoy diciendo y entonces ya lo que estoy diciendo es una chorrada porque como estoy escuchándome, no estoy fluyendo. Y esto yo sé también de dónde me viene y también me viene de la infancia. Yo bajo estrés trabajo mejor que cuando no tengo estrés. O sea, yo una noche trabajo en el bar vacía, tengo que ponerle limón a la ginebra, me olvido el limón. Tengo que poner posavasos. El otro día el bar lleno, a reventar, falta de personal, el corre. La noche perfecta. Bueno, eso es lo más importante de entrenar en personas que trabajan con personas. Por ejemplo, rescatadores, bomberos, que situaciones de estrés sean capaces de dar el máximo rendimiento, ¿no? Que no todo el mundo es capaz, evidentemente, de hacer eso, ¿no? Sí, que es curioso que como a cada uno le estresa cosas
de lo más dispares, con lo cual el estrés es como muy personal, y muy natural, ¿no? Eso, yo ante una situación de emergencia normalmente siempre digo lo mejor es no hacer nada hasta que deje de ser urgente. Es como ya pasará, me reacciona así, y sin embargo me estresan otras cosas que para cualquiera puede ser banalidades, ¿no? Como puede ser de cara a lo mejor canto en público, no me estresa, o voy a hablar en público, no me supone ningún problema, pero abrir el bar y, o sea, a lo mejor es la importancia que le doy yo a mi trabajo, ¿no? Y todos los días, que es lo más que he hecho en la vida, estoy como nervioso antes de abrir la puerta, ¿no? Porque todo salga en orden, no sé cuándo se... Yo, por ejemplo, no pude acabar la carrera por los exámenes. Yo estudié filosofía y no tengo carrera porque realmente cada vez que en época de exámenes, o sea, colapsaba total. No, y bueno, este estrés no solo se expresó en esa situación, pero que ha marcado mi vida completamente. ¿Sabes cuándo me pasa a mí? Cuando me meto en la cama. O sea, cuando acaba el día que me meto en la cama, ahí es cuando me empieza una ansiedad, y es como, pero si ya paré, se acabó el día, es ahí, ¿eh? Una patología de fin de semana, ¿no? Sí. O sea, que la gente cuando descansa el fin de semana es cuando salen todos los dolores. Se nos exige estar continuamente produciendo, teniendo metas, teniendo objetivos, tenemos, ¿no?, que tener un trabajo a la vez que cuidarnos físicamente, que cuidarnos mentalmente, que estudiar, ¿no? Tenemos como continuamente objetivos que nos hacen estar con una alta exigencia. O sea, lo normal es no tener desequilibrios o tener que no te vaya toda la vida perfecta y tal cual, pero que no quiere decir que no puedas ser feliz ahí, sino que tú sepas gestionar lo que te pasa. Claro, es que el estrés no es solo un asunto de la mente. En el cuerpo pasan muchas cosas cuando tenemos estrés. Por eso no basta con decir, relájate. No, señor. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo sentimos el estrés? Cuando estás estresado, ¿lo identifican físicamente? Sí. Sí. En el estómago, en la cabeza. Yo he desarrollado trastornos alimenticios a raíz del estrés. A raíz del estrés. O sea, anorexia y bulimia durante 3 años. Sí. Porque era tanta la cantidad de estrés que no sabía gestionar que físicamente al principio era que no me entraba la comida, tenía un nudo en el estómago. Y luego al final ya era como que llevo 3 días sin comer, ahora no voy a comer. Y al final, ya quieras o no, empiezas a focalizarte en cosas. Por ejemplo, me hacían bullying, eso me genera estrés, pues como no lo puedo sostener, pues en casa yo que me veo mal, pues voy a intentar corregir lo que yo veo mal. Entonces al final era doble estrés, mi propio bullying que me hacía yo misma, más el bullying que me hacían en el colegio. Y al final yo pasé unos años bastante malos porque era muy chiquita. Tenía 10, 11 años. Entonces, claro, y ahora vivo con el miedo constante de volver a recaer en lo mismo. Porque digo yo, hoy estoy estresada, no quiero comer. Digo yo, no, vas a comer porque si hoy no comes, mañana tampoco. Y ya yo misma me empiezo a emparanoiar. En el cuerpo el problema es que cuando tú mantienes una situación de adrenalina o de cortisol alta se producen una serie de cambios tanto físicos como psicológicos. Entonces, a nivel psicoemocional, lo que ocurre es que te baja el nivel de concentración, no puedes estar atenta a todo, puede haber un pensamiento más en foco que te impide ver un poco todo lo que hay alrededor, y a nivel físico te aumenta frecuencia cardíaca, puede haber alteraciones cardiovasculares, puede haber alteraciones gastrointestinales, te disminuye el sistema inmune y entonces puedes tener más tendencia a infecciones. Entonces hay todo un circuito que en un estrés mantenido es verdad que se pueden producir múltiples alteraciones. Entonces lo que hay que conseguir es manejar ese estrés para no llegar a esto. Yo ya sé, o sea, se me carga la espalda y es que estoy a tope, de verdad. Además es muy significativo, ¿no? Tengo un peso tremendo y es esto lo que me duele. Y luego yo me castigo también mucho con la alimentación. Yo como súper sano, pero como tenga estrés, eso que dice la gente de, se me cerró el estómago, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, de verdad, o sea, me atiborro y estoy mal y me siento mal y me siento súper hinchada, pero como más. Porque estoy súper estresada, o sea, es como también una cosa de castigo, ¿no? De estoy mal, no puedo estar mal, no me puedo permitir mal, pues venga, me voy a fastidiar todavía. Como de Perdidos al Río, ¿no? Sí, sí, total. Yo también tuve problemas con la comida de jovencita. Y ahora mismo, bueno, es verdad que son patrones que con el tiempo van cambiando. Yo, por ejemplo, ahora cuando tengo estrés no como. O sea, pero bueno, eso va cambiando. Yo lo siento mucho, a mí me dan pinchazos
se empieza a sentir pinchazos muy fuertes, aquí en el pecho, a veces ¡bum! Pero cosas. Y luego aquí en la espalda también son como puntos muy fuertes. A mí quedarme relajada me da, bueno, lo que conocemos como relax, me estresa. Porque yo necesito estímulos. Si no tengo estímulos me agobio. O sea, siento como que, no sé, como que me muero o algo. Es que hay personas que no se pueden relajar si se intentan relajar. Se crea una paradoja, ¿no? Cuanto más quiero dormirme, menos me duermo. Cuanto más quiero relajarme, más tenso. Eso se llama el efecto inverso. Eso está muy estudiado en psicología. No pienses en un elefante amarillo, y todos piensan en un elefante amarillo, ¿no? Cuidado, también han salido testimonios muy importantes de lo que diríamos lo peor del estrés. La parte perversa del estrés, la parte dolorosa del estrés. Y eso también hay que, claro que sí, eso hay que ponerse encima de ello, trabajar, y no solo uno, sino con las personas que te pueden ayudar. Pero luego hay otra parte que, pues, me duermo cuando todo el mundo me habla, pues búscate gente que te hable y duérmete. Respecto a cómo lo afrontamos y a lo que tú estás diciendo, contaba antes lo que me había pasado con el tema de salud y tal. Yo siempre he vivido con una insatisfacción y yo siempre estaba como, sí, qué guay, pero podría estar allí, ¿no? Entonces, estoy compartiendo algo, estoy no sé qué, pero siempre con esa insatisfacción. Entonces, cuando de repente te hacen así, ¡pam!, y se te puede fumar todo, pues esa fue mi manera de aprender a afrontar las cosas, ¿no? Pero fue por un estampido, por un batacazo y decir, oye, que se puede acabar todo hoy. Y yo estoy siempre pensando en no aquí y ahora, sino en lo que podría estar haciendo. Falleció mi madre cuando yo tenía 25 años. Cuando ella hacía planes a futuro de cuando ella se curase, pensando que se iba a curar, eso a mí, para mí fue un antes y un después, ¿no? Es como, hostia, es una mierda, se pasa fatal, pero es un aprendizaje y también te hace ver las cosas de absolutamente otra manera. Bueno, lo primero sería pararte a mirarte, ¿no? Que yo creo que es una cosa que en la sociedad de hoy en día no se hace con frecuencia, ¿no? Vivimos en un corre-corre del día a día en el que también se premia el estar continuamente produciendo, ¿no? Y es poco habitual el pararnos y realmente poder mirarnos y ver cómo estamos, ¿no? Y pararme a mirar cómo me encuentro, qué necesito, y yo creo que lo primero sería poder parar a sentirnos, a mirarnos. O sea, el pasado no produce tristeza, pensar en el pasado, y el futuro no produce miedo, ¿no? Entonces, siempre estamos polarizando para allá, para acá, para allá, para acá, ¿no? Entonces, como no encontramos el punto medio, ¿no? Tenemos que buscar ese punto medio, ¿no? Tengo que realmente estar en el presente. Y estar en el presente es aceptación, lo que tú decías. Pero claro, la palabra aceptación lleva tantas cosas que tenemos que definir cuál es mi aceptación. Si me estoy aceptando ahora, estando aquí hablando, me siento bien, no me siento bien. Y tener los recursos para saber qué es eso también. ¿Y quién te los da esos recursos? ¿Quién te los da? En este caso, digo, una situación traumática muy cercana, ¿no? Porque, por ejemplo, eso te ayudó. Sí, me ayudó muchísimo, ¿no? Pero eso tiene que ser muy cercano, porque le puede pasar a un amigo o un amigo muy cercano y aún así no es lo mismo. Tienes que vivirlo. ¿Tú sabes lo que a mí me lo ha dado? El altruismo. Me ha dado mucho desequilibrio. Salir un poco de ti y pensar en el otro. Ya no estás centrado ni en el pasado ni en el futuro. Te centras en ayudar. Es una bobería, pero a mí me ayuda mucho, en el sentido de que creo que mi vida se focaliza en cómo puedo ayudar a esta persona aquí y ahora. Entonces no voy a pensar ni en lo que me pasó a mí, ni en lo que me puede pasar en el futuro, ¿no? Sino cómo puede ser útil, ¿no? Y ante el estrés, como en todo, cada cual tiene sus estrategias. Aquí no valen manuales, sino conocerse, saber cada día un poquito más sobre nosotros mismos. Yo me pongo siempre en manos de lo desconocido. Me encanta lanzarme. Es que es la combinación. Si uno no tiene un proyecto de vida, también el aquí y ahora sin más se puede convertir en algo demasiado fútil, demasiado que es como tender cerillas para no tener frío, ¿no? Yo creo que tienes que tener cerillas y tienes que tener un tronco. Y el tronco es el proyecto vital. Uno tiene que tener un proyecto vital, el que sea, la línea de altruismo, de profesionalidad, de pareja, de vida personal, y luego el aquí y ahora. Sin duda, la psicología hoy en día va por ahí. Lo que ustedes estaban planteando creo que es muy acertado. Deja que las cosas ocurran, deja que las cosas fluyan, porque si no, el exceso de control te puede pasar una factura muy grande. Tienes tanta experiencia de que sabes que lo normal es que las cosas se salgan de tu control,
que ya te empiezas a dejar de preocuparte de eso y empiezas a preocuparte más por disfrutarla que por controlarla. O eso es lo que por lo menos he vivido yo y lo que me ha pasado a mí. Los seres humanos a lo mejor realmente no generamos espacios de seguridad, ¿no? Realmente, donde podamos tener, no contigo mismo, sino como espacio incluso, y como gesto incluso, como capa incluso, como capa protectora, ¿no? Entonces a mí eso me ha hecho pensar que a lo mejor mucha gente sufre porque no tiene protección. No porque no tenga grandes problemas, que los tiene, sino aunque no los tenga, sino porque le falta la protección. Bueno, yo creo que la sociedad tal como está montada ahora mismo nos impide el poder pararnos, ¿no? Que pues hace que continuamente estemos puestos en objetivos que hacen muy fácil que nos vayamos hacia un estrés más patológico, ¿no? Que me desconecta de mi propia necesidad y me tiene continuamente en el ser productivo. Entonces quizás hace muy difícil el buscar ese estrés sano, ese estrés que es movilizador, pero que no me desconecta de mí mismo. Hombre, yo entre terapia, hablar con gente, meditación, respiración, a mí lo único que de verdad que me puede calmar un ataque de estrés es ir a hacer deporte. Ya. Porque es el único momento del día en el que solamente tengo que pensar en las repeticiones que llevo. Por lo menos a mí me ha ayudado conocer tus límites. Primero identificar qué es lo que estás en una situación de estrés y conocer tus límites y lo que puedes abarcar, porque a veces también uno, intentando cumplir expectativas, abarca más cosas de las que realmente puede y a veces que ni te apetecen. También saber decir no y empezar a conocerte y organizarte para decir, puedo hacer esto, puedo llegar hasta aquí, puedo llegar hasta allá, y lo que no, pues directamente desecharlo. Yo rescataría un poco una palabra que dijo Natacha antes, que es la compasión. A mí me parece, cuando llegué a ese punto, o sea, creo que llegar a la compasión me ha salvado a mí de un montón de cosas, de un montón de dolores que tenía dentro, pues porque no entiendes ciertas cosas. La compasión contigo mismo y la compasión con los otros. Creo que identificar lo que provoca el estrés es clave, ¿no? Fundamentalmente identificar los momentos, los contextos, tal, eso es importante. Y segundo, comprenderlo, no solamente identificar, comprenderlo, porque eso sí me parece fundamental. Yo puedo identificarlo pero no entenderlo, hay que comprenderlo. Tercero, creer que puedes superarlo, o sea, tener expectativas de que esto pasa y esto sucede y esto es relativo y esto es en este momento, no es para toda la vida. Hay momentos, como decías tú, momentos valle y momentos montaña, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, eso está. Y cuarto, por tanto, quiere decir elaborar una estrategia. Una estrategia que puede ser escuchando, que puede ser compasión, puede ser lo que sea, pero sí, no se va porque sí, ¿vale? Sino que tienes que elaborar una estrategia basada en tus habilidades, basada fundamentalmente en lo que tú eres capaz de hacer o lo que tú eres capaz de resolver. Es que en mi caso particular, algo que siempre me ha acompañado y me ha ayudado muchísimo es la admiración, la capacidad de admirar, ¿no? Y lo quiero decir, yo no he hecho la pelota nunca a nadie, y a ustedes menos, pero yo he disfrutado hoy admirándoles. Para el estrés podemos trabajar de forma preventiva en el autocuidado, hacer deporte, alimentarnos bien, dormir, estar con gente que nos aporte, el poder salir a la naturaleza. Ahora, cuando ya empiezo con crisis de ansiedad, pues a lo mejor ahí me lo tengo que tomar más en serio, es donde puedo ir, pues a lo mejor voy al médico de cabecera, le pregunto qué está pasando, puedo ir al psicólogo de primaria, y cuando ya estas crisis de ansiedad se repiten, entonces ya hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, y ahí es donde ya tengo que decir, oye, pues tengo un problema de salud mental, esto es una enfermedad, está codificada como tal y tendré que ir a llevar un tratamiento, bien sea psicológico-psiquiátrico o psiquiátrico. Y buscar en mi día a día qué cosas funcionan para encontrarme mejor, ¿no? Entonces, si la atención no puede ser especializada, que sería lo idóneo, ¿no? Los casos de patología, supongo que cada uno deberíamos buscar los apoyos fuera, ¿no? No sé si apoyos sociales, ¿no? o de otro tipo, cuando la sanidad no puede cubrir eso, ¿no? Quizás es algo que se está perdiendo, ¿no? El apoyo social, el poder apoyarme en los demás cuando yo no puedo. Cada vez funcionamos de una forma más individualista y quizás volver, ¿no? a lo que servía antes pueda ser importante.
Está claro que en el mundo en que vivimos, tan disparatado, tan rápido, tan inmediato en todo, el estrés es algo cotidiano. La clave está en no vivirlo como una condena, sino como lo que es, un indicador de que necesitamos parar, repensar las cosas, descansar y, sobre todo, consultarle a la almohada qué estamos haciendo con nuestras vidas. Al final creo que es importante visibilizar, compartir, porque te sitúa y te hace sentirte más conectada con los otros y también te ayuda a normalizar, ¿no? Al final estamos todos en el mismo barco y eso que te parece tan raro que te está pasando a ti no es tan extraño, ¿no? Estamos todos más o menos, estamos todos un poco locos, pero no estamos tan locos, ¿no? Y realmente muchas de las cosas que me suceden, yo tampoco sé por qué me suceden. En este momento de mi vida, a pesar del recorrido que tengo y de las experiencias que tengo con cuestiones de la salud mental y en ocasiones pues me siento más con una visión más esperanzada, eso no quita para que de vez en cuando atravieso momentos complicados y ahora mismo estoy en un momento un poco complicado. Ahora soy más segura de mí misma. O sea, ahora me da igual estar flaca, gorda, lo que opine la gente, yo me veo bien y ya. Y a mí me encanta comer, me encanta cocinar y a mí nadie me va a quitar otra vez el placer de comer. Ahora me pongo aquí delante de ustedes a hablar como si nada, pero en aquel momento se me cayó el mundo si me tenía que poner delante de alguien. Tener estrés me parece que tiene una connotación más negativa. Estar como una moto es cuando le encuentras el equilibrio al estrés, pero que es productivo, que te mantiene como arriba, es un estado de éxtasis productivo, ¿no? Para mí. Entonces, si le encuentro diferencia, el estrés a mí me inhabilita, pero estoy como una moto pero descontrolado. Sin embargo, cuando estoy como una moto efectivo, pues cuando aprovechas, optimizas el estrés para producir, cuando lo puedes controlar.